Encerrado en un cuerpo equivocado, con 1000 llagas en las manos, luchando por vivir. Dentro del huracán que le atropella, que la asfixia y que la atrapa, que tanto le hizo sufrir. Lo importante era al fin su manera de sentir. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos hoy, tristemente, aquí, a 6 de julio de 2021. El motivo, que siguen condicionando nuestras vidas, hasta el punto de arrebatárnosla. Hoy todos somos Samuel, y es importante que estemos aquí, mostrando nuestro rechazo y nuestra condena a los hechos sucedidos la noche del sábado 3 de julio en A Coruña. Han matado a Samuel, un chico de 24 años que tenía toda una vida por delante. Le han cercenado todas las posibilidades que tenía, por su odio, por su miserable odio al diferente. Vivimos en una sociedad en la que todo aquello que vaya en contra de la norma es reprimido. Sufrimos violencia estructural por parte de un sistema que pretende controlar nuestro deseo y nuestra vida, coartando nuestra libertad y nuestras vidas. Ante la homogeneización y los caminos estipulados, nosotros decidimos ser libres en nuestra diversidad, por la igualdad real. Ser libre en nuestra diversidad. Estamos hartas de que nos insulten, nos peguen, nos maten y que parezca que a nadie le importa. Porque por mucho que algunos partidos políticos nos quieran invisibilizar, lo que dicen cuando nos asesinan importa. Y asesinaron a Samuel, al grupo de maricón de mierda. Este asesinato nos afecta y debería importarnos a todos. El silencio ante este tipo de atrocidades os hace cómplices de un sistema que castiga la diferencia. Nos tendrán enfrente, hoy y siempre. Muchas gracias. Que esto pasa habitualmente, que llevamos unas semanas que estamos sufriendo violencia por todos lados, y la verdad es que muchísimas gracias por venir y que muchísimas gracias. Y nos vemos en las calles. ¡Ninguna agresión sin respuesta! ¡Ninguna agresión sin respuesta! Sin respuesta.